Desde el gobierno dicen que la curva viene bien, que por ahora no hay pico. Y cada vez que el gobierno sale a decir que venimos bien, aparece la gente que dice que Argentina testea poco. Test. Y es una buena pregunta para hacernos. ¿Argentina está testeando poco? ¿Hay pocos test de coronavirus en Argentina? Bueno, Otro pinche. estamos en vivo realizando un test de COVID-19. Son muchos los que quieren test masivos en las calles. Algo parecido a lo que, por ejemplo, hacen en Israel. Pero en Argentina no hay ni un cajero automático por barrio, así que ese tipo de test, difícil. Lo que sí tenemos es otro tipo de testeo rápido. Doctor, hay una prueba casera que está circulando en las redes, que lo pueden hacer ahora cualquiera en su casa, que dicen para detectar si uno tiene síntomas que tiene que respirar profundo, mantener el aire 15 segundos, y si no toses, bueno, pero está circulando y están todos en la casa diciendo, quiero saber. En el momento de filmar este video, Argentina hace 500 test por millón de habitantes. Es un número inferior a otros países de Latinoamérica, como Chile, que hace más de 4.000, Ecuador, que hace cerca de 1.300. Pero este indicador no es de por sí positivo ni negativo y ahora lo vamos a analizar. En los últimos días, la cifra promedio es de 1.500 test por día y que ha ido en aumento a partir de las últimas horas, principalmente por la descentralización de los test que antes se hacían únicamente en el Malbrán. ¿Y por qué se hacían únicamente en el Malbrán? Por la complejidad de un tipo de test. Existen dos tipos de test con respecto al coronavirus. No son intercambiables, no es que se puede hacer uno o el otro. Son complementarios. La técnica principal, que es la que hace referencia y recomienda la Organización Mundial de la Salud, es la técnica por PCR, que significa reacción de cadena de polimerasa en inglés. Y lo que hace es detectar algo parecido a la huella digital del virus. Se hace con esos hisopos que se meten por la nariz, la faringe, y de ahí se saca una muestra y de ahí se extrae esta huella genética del virus que está ya presente en las personas infectadas. ¿Se puede anestesiar para hacer el... No, boluda. Es un Vamos, chicos, maduren. Es que desde enero ya conocemos perfectamente cuál es el código genético del COVID-19. El segundo tipo de test es complementario a este y es el test conocido como rápido, un rapid test, que lo único que hace es detectar la presencia de cierto tipo de anticuerpos, que son los anticuerpos que desarrollan particularmente las personas que están infectadas por coronavirus. Con estos test se puede evaluar rápidamente cuál es el nivel también de inmunidad que tiene cierto tipo de sociedad. Uno toma una población, toma un barrio y testea a asintomáticos y ahí dice, bueno, de los asintomáticos hay 10 que tienen coronavirus positivo. Pero es prácticamente imposible evitar los contagios con este test. ¿Por qué? Porque no tenemos anticuerpos funcionando hasta el 7º o 9º día de infección, cuando ya se han presentado la mayoría de los síntomas. Hola, ¿estás embarazada? Y no es mío. Está dando 20% de olas, falso. En Argentina ahora se vienen testeos masivos de estos, de los rápidos. Son kits que llegaron de China y se va a estar testeando coronavirus periódicamente a un grupo de personas en las áreas más sensibles o a donde hay circulación comunitaria. Con esta idea de que se hagan los test en los lugares a donde se pueda aislar a la población que ya tiene los síntomas. Hay más de 400.000 test destinados a esta función. En España, por ejemplo, ya se usaron más de 1 millón de test y todavía la población está requiriendo más. Pero ante la multiplicidad de casos y por recomendación de la OMS, Argentina empezó a descentralizar esto y a preparar a otros laboratorios de esta red para que también puedan hacer los testeos. Seguimos aumentando el número de testeos y la descentralización y más del 90% de estos estudios se realizan fuera del Laboratorio Nacional de Referencia del LIS Malbrán. Los laboratorios privados también están colaborando, pero los test en Argentina siguen siendo gratuitos. Ahí hay una diferencia con otros países a donde se hacen testeos más masivos. Por ejemplo, en Latinoamérica, el Ministerio Público de Uruguay presentó un mecanismo por el cual a los pacientes que un médico le ordene en cualquier tipo de circunstancia que se le realice un test de coronavirus porque es sospechoso, se le hace inmediatamente, muy similar a lo que sucede en Corea del Sur. Pero también están los laboratorios privados que ofrecen hacer test a otro tipo de pacientes por decisión de ellos mismos, que cobran unos 6.000 pesos uruguayos o $137. En Brasil también está lo que ordena el Sistema Único de Salud y por otro lado los test privados que salen cerca de $70. ¡Dios, encima de todos! Por eso hay que entender que a la hora de hablar de la masividad de la realización de los test,
también hay un negocio económico detrás. Ahora volvamos a la pregunta inicial porque esto todavía no la responde. ¿Está testeando poco Argentina? Una subpregunta para hacerse es, en época de aislamiento social obligatorio, ¿para qué sirve hacerle un test a una persona que no tiene nada? Aunque le dé positivo, no va a transmitir el virus. ¿Y para qué sirve hacérselo a una persona que lo tiene y está aislada en su casa si esos síntomas no se le vuelven graves? Tampoco va a contagiar a nadie. Quizás entonces hay que pensar a quién no se está testeando y debería estar testeándose obligatoriamente en estos momentos en la Argentina. Y lo vamos a contestar al final del video. Porque lo primero que hay que aclarar es que testear mucho no disminuye mágicamente el contagio. Pues no hay suficientes para todo el mundo y a mí me parece razonable que la autoridad sanitaria lo limite y decida hacérselo a aquellos en quienes va a ser más beneficioso, quienes van a tener un beneficio mayor de hacerse o no la prueba. Alemania es un caso ejemplar. Testeó a muchísimas personas, incluso asintomáticos, porque el gobierno hacía los test del gobierno y porque además los laboratorios privados daban acceso a test privados que la gente podía pagar. Sin embargo, por una cuestión de seguridad personal, no rastreó a los contagiados. Al principio parecía que funcionaba, pero después se terminó diseminando el virus. Suecia y Australia hicieron testeos masivos, sin implementar cuarentena. Y está mucho peor que países como Dinamarca o Finlandia, que hicieron la cuarentena rápidamente sin hacer testeos masivos. Se habla mucho de que Corea hizo testeos masivos a casi toda la población. Sí, casi toda la población no, en realidad. Al 0,4% de la población de Corea se le hizo test. Es cierto que son un montón. Por eso una buena herramienta para analizar también es la cantidad de test que dan positivos comparado con la cantidad de test que se realizan en cada país. Y ahí Argentina tiene un dato elocuente, porque a medida que va aumentando la cantidad de test, en un principio los números de positivos van bajando. Hoy el promedio de test entre realizados y positivos es del 12,1% y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea del orden del 10% aproximadamente. A ver si se entiende un poco mejor. Si vos haces un montón de test y todos esos test te dan negativos, estás teniendo un problema. Para estar alertas al subtesteo, la Organización Mundial de la Salud propone 3 medidas. El porcentaje de test diarios que dan positivo, la edad promedio de los infectados versus la edad promedio de la población y la estimación de infectados usando el número de fallecidos. 10 test por cada un caso confirmado. Si el porcentaje de test positivo es mayor al 25%, hay que sospechar que estamos haciendo un subtesteo, es decir, que se está testeando a menos gente de la que tenemos infectada en la sociedad. Lo que se aconseja es una medida que se llama CFR. En un inglés medio mal pronunciado es Case Fatality Ratio, algo así como la relación de las muertes con el número de las personas hospitalizadas. Ese número debería rondar el 1,4%. Pero ahí hay un problema porque sirve para cualquier país que no tenga población muy envejecida o también para cualquier país que no vea saturado su sistema sanitario. Por ejemplo, en Italia ese número se fue por las nubes. Y también hay otro problema en los países que informan muertes de manera distinta. Por ejemplo, en Alemania, uno de los países con menos índice de fallecidos por coronavirus, no se informa la muerte por COVID-19 si el paciente tenía alguna enfermedad crónica. Se le adjudica la muerte a esa enfermedad a pesar de haber portado el virus. Pero encima, a toda esta confusión generalizada, tampoco sirve contar el número de test por millón de habitantes. Lo que importa es el número de test comparado con los infectados reales, que no tenemos manera de saber cuántos son. Pongamos el ejemplo de un país con 1 millón de habitantes que hace 5.000 test diarios. ¿Es mucho o es poco? Porque eso lo pone como uno de los países con más test en el mundo. Pero si hay 6.000 infectados diarios, 5.000 test no sirven para nada. Y si hay 50 infectados diarios, no tiene sentido hacer 5.000 test. Lo complicado con esto es que no conocemos el número real de infectados. Y además comparar el número de test por millón de habitantes tiene otra complejidad, que hay países que empezaron a testear antes, por lo tanto tienen más test hechos, pero eso tampoco marca la eficiencia o la eficacia. En definitiva, no se puede contestar a la pregunta de si Argentina está testeando mucho o está testeando poco. Lo que se puede decir es que están faltando test en algunos lugares a donde debería haberlos. Hoy es prioridad que se testee a los equipos de salud y también a las personas que no pueden hacer el aislamiento, porque son los vectores de contagio, son los que brindan los servicios esenciales, los que están en la calle. Si Argentina testea eficientemente a las personas que están en la calle y el resto cumple con la cuarentena obligatoria, el recurso va a estar bien utilizado. Si no, estamos malgastando un recurso que lamentablemente vamos a tener que volver a necesitar.